Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar en este día, en esta transmisión. Es un privilegio y un gozo poder tener estos segmentos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Cada testimonio de cada persona que está aquí con nosotros, la idea es que el nombre de Dios sea glorificado, sus maravillas sean glorificado, y el día de hoy nos acompaña con nosotros nuestra hermana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le doy este texto de la palabra, dice en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Entonces, el día de hoy nos acompaña nuestra hermana para platicarnos de cómo el Señor la alcanzó, de cómo ella llegó a este país guiada por el Señor. Amén. Hermana, ¿se puede presentar, por favor? Dios les bendiga. Mi nombre es Geralda Dosso y Amén. Yo vengo de Haití. Wow. Y en un país lejos para llegar acá en México, Tijuana, y con el propósito de Dios de llevar su palabra a las naciones. Amén. Es un placer para mí, gracias por la invitación, y voy a compartir un poco de mi testimonio y Amén. Como Dios me llamó al ministerio. Y fíjese bien, hermana, y cuando Dios me llamó al ministerio, y fue algo para mí que era ilógico, porque no vengo de una familia cristiana. Yo vengo de una familia que no conocía a Dios completamente, pero desde niña sentía un amor en mi corazón de conocer a Dios. Y si voy a hablar de mi testimonio, va a hablar tanto, y yo creo que el día no me va a alcanzar. Son muchas experiencias que has tenido en el Señor. Y en mi escuela de niña, y yo tenía ese anhelo de conocer quién era Jesús, quién es Jesús. Y mi padre se murió cuando tenía 8 años, y tenía una niñez como muy maltratada, muy despreciada de parte de mi madre, pero en la escuela estudiaba siempre, era iglesia, como le digo, escuela católica, siempre hacían oraciones y hablaba de Jesús. Era mi anhelo de conocer Jesús. Eso es lo que a ti te resaltaba. Jesús era mi anhelo de conocer, cómo sentía que en él que yo iba a encontrar un refugio, un padre, una madre que me ama. Eso desde niña. Desde niña. Eso que yo buscaba es el amor. Y a pesar de eso, pasé por la adolescencia. Y mi juventud ha sido de fracaso a fracaso, porque nunca tenía unos padres que estuvieron aquí para mí, de aconsejarme, de brindarme amor. Uno va buscando. Y mi vida ha sido de golpe a golpe, fracaso a fracaso. Y como llegó un momento, yo intentaba quitarme la vida sin que la gente supiera. Sí. Pero llegué y empecé a visitar algunas iglesias. ¿Tú solita? Sola. Empecé a visitar iglesias. Y yo era jovencita, yo era un poquito hermosa, morenita en el barrio. Hermosa. Y la gente decía, que ella se mete dentro de la iglesia. Pero nunca entendí dentro de la iglesia también. Y algo iba a pasar, va a marcar mi vida, que me va a marcar tanto. En vez de echarme, lo que me pasó, en vez de echarme fuera, y era el amor que yo tenía, y de conocer a Jesús, eso no me echa fuera, y era buscarle más, decía. Y yo tenía ese anhelo en mí, decía, no me importa lo que me pasó adentro, pero voy a buscar quién es Jesús. Tus ojos ya estaban puestos en Jesús. Está en mi corazón. No había nada conocía que pudiera separarte de ese amor que tú estabas experimentando, que de niña no pudiste recibir de tu padre, no pudiste recibir de tu madre, pero encontraste en Jesús eso que tú necesitabas. Eso es. Y cuando hablan y mencionan el nombre de Jesús delante de mí, sentía una paz.
sentía algo que me llena. Entonces era el anhelo. Y creo que todo eso era el propósito de Dios para entender hoy la importancia de Jesús en la vida de uno. Me ha pasado tantas cosas en mi vida, llegó un momento, yo decía, yo tengo que frenar. Eso no es vida de una persona. Y yo tuve mis hijos, no era en buena condición, no era como deseaba, nunca tenía una familia conmigo. Te puedo decir, casi me crió sola. Sí. Sola, pero tenía una madre de dura carácter y como la tenía miedo, yo hacía todo para que ella no me golpeaba más, sí. Porque cuando ella tiene ira, tiene problemas con otra persona como encima de mí, se desahoga. Sí. Y yo sufría tanto eso y siempre me mantenía con humildad, tranquila, para que ella no encuentre nada para golpearme. A pesar de eso. ¿Hasta qué edad fue eso? Hasta 18 años. Okay. Yo tuve mi primer hijo a los 19 años. Tuve el primer hijo a los 19 años que me marcó tanto. No es porque quería tener mi hija, sino yo buscaba a alguien que me entendía. Yo tenía la mente de niña, era algo horrible. Tenía la mente de alguien a los 18 años. No tenía una mente desarrollada. No tenías la madurez. La madurez, nada. Y mi mente siempre estaba enfocada en dos cosas: de mi dolor y de mi Jesús. Y tuve mi primer hija y encontré ese hombre que me llevaba como 11 años de más. Y a los 18 años cuando llegó en mi vida, y yo me decía, tu mamá te hace sufrir mucho. Y yo decía, yo tengo un vacío en mí, yo necesito un padre. Pero era palabra de niña. Claro. Y me dijo, yo puedo ser tu padre. Yo pensaba lo que me iba a brindar era algo de padre paternal normal. Sí. Y así me llevó, me sacó de la casa de mi mamá, me llevó a un lugar con amenaza. Duré un año ahí, y como supuestamente secuestrada. Ajá. Salí embarazada. Y sufrí mucho. Parí mi primera hija. Con golpe me maltrataba. Mi segundo hijo. Y al final yo decía, si me quedé voy a morir porque no tengo a nadie. Y encontré a una persona que fue en Haití a buscar a su esposa en Haití para llevarlo a República Dominicana. Yo dije, yo quiero ir, porque nunca en mi mente de pensar a República Dominicana, a pesar que es un país cerca. Pero en la mente, la mentalidad que voy a ir, yo decía, en mi camino voy a quitar mi vida, nadie va a saber cómo me muero. Sí, es lo que había en ti, ¿no? Pero sí. Nadie lo sabía. Dios lo y sabía. Yo decía, no quiero que nadie llore por mí, nadie va a saber de mí. Pero fui con él, llegó un momento en camino, teníamos que caminar, estábamos encima de un cerro y miraba la ciudad, y miraba República Dominicana, esas luces, como algo pasaba en mi mente. Va a salir de un desierto, pero va a entrar en otra tierra. No lo hagas. Y yo seguí. ¿Y yo seguías con tu plan? Con mis planes yo fui para República Dominicana. Es difícil a los 22 o 23 años llegando en un país no tiene nadie. Y mi país es un país que entre República Dominicana que tiene unos conflictos de historia político. Sí. Y todo no entiende y nunca tenía valor de decir a la gente que yo tengo 2 hijos porque yo soy muy jovencita y amargada con tanto odio y no reía, no era feliz
y sentía que mis hijos, tener esos hijos, ya no había vida para mí, mi vida se acabó todo y no hay esperanza de vivir. Pero sentí, a pesar de todo, había alguien que me detuvo. Y siempre tenía ese anhelo de buscar a Dios. No busco la droga, no busco no voy al centro, no. Era iglesia. Y ahí empecé a ir a iglesia. Era donde tú te sentías en paz. Ahí que sentía. Pero con anhelo de encontrar una persona. Ya ha pasado para mí, los 2 hijos fue un desastre peor que pasé en mi vida. En vez de encontrar sanidad, me hirieron más. Y yo decía, ya, hay que reparar mi vida. Claro. Pensaba que la reparación, que un hombre que me iba a reparar. Ajá. Encontré otra persona, lo que me da otro hijo. Ajá. Y todo eso empezó a formar, empecé a tener otra mentalidad. Es como a los 25, a los 26 años, es como algo destapó mi mente, algo rompió en mí. Ajá. Yo decía, no, mi vida no puede seguir así. No puede depender de un hombre, de un ni de hombre, tener hijos. Y si yo quiero conocer a Dios, ¿por qué estoy buscando socorro en una persona en la tierra? Y ahí Dios empezó a tratar conmigo, empecé a sentir algunas personas que Dios ha tratado con ellos, empezaron a acercarme dándome abrazos, pero nunca le contaba mi vida, porque sentía, si yo conté mi vida, lo iban a usar más para golpearme, porque yo tenía tanta herida. Yo no quería que nadie lastima esa herida, lo tenía guardado adentro. Y ahí adentro empecé a buscar poco a poco, encontré un pastor. Y el pastor empezó a decirme, yo te veo en República Dominicana como alguien que viene a trabajar. Yo te veo como alguien, como misionera. Yo decía, ¿por qué hay? En ese tiempo, perdón, tú solamente asistías a la iglesia. A la iglesia. No tenías ningún ministerio, ningún conocimiento. No sabía orar bien. No sabía orar bien, no conocía, estoy buscando ¿Cómo es que Dios conoce nuestro corazón? Así, estoy buscando de conocer a alguien. Entonces, como usted tiene una empresa, yo quiero conocer el director de la empresa y usted llega y me dice, tú eres una de los trabajadores de la empresa. Dije, es una locura. y yo, no puede ser. Y me dijo, sí, prepárese porque Dios te llamó para misionera y vas a viajar mucho y vas a tener que establecerte en un país. Esa locura. De ahí empecé a tener experimento con Dios. Yo me sentía bien cuando estoy dentro de la casa de Dios. Afuera ya empecé a llorar, problema, mi corazón. Y ahí el Señor empezó a hablar conmigo. Y el Padre, antes de seguir, el padre de mis 2 hijos, yo tenía tanto odio hacia él. Yo quería aprender lo que se llama box para ser boxeadora. Ajá. Yo decía, voy a hacer mi venganza sola. Ajá. Decía, voy a aprender y yo voy a volver en Haití, lo voy a romper la para cara. Que vea lo que yo sentía. Sí, así, porque y yo vengo de la casa de mi madre con tanta herida y en vez de encontrar refugio me empeora más mi vida y ya estoy andando con mi vida devastada, no sé cómo voy a reparar, no tengo padre, supuesta para mí no tenía una madre, hermanos, somos 9 hermanos, yo soy la segunda y no podía contar con nadie, estoy totalmente abandonada en la vida. Y yo me recuerdo cuando encontré con mi pastor, le dije, mire, bueno, la única persona que yo pude contar es ese pastor que me decía, me vi como misionera y me entré en confianza, yo empecé a contarle y dijo, qué fuerte. Wow. Y cada vez que me vio me dijo, boxeadora. Y me dijo, no te metas en eso, no va a ganar.
Porque Dios que te está llamando. Dios te está llamando desde el vientre de tu madre. Tú pasaste por todo eso porque tú vas a restaurar a muchas mujeres. Tú vas a sanar a muchos corazones. Tú vas a levantar a muchos. Y tú pasaste por todo. No es para mal, no hace venganza. Y Dios que va a hacer venganza para ti. Fue lo peor que Él me había dicho. En contra de lo que tú querías. Ay, era difícil para mí hasta que un día empecé a orar a Dios. Fuertemente pude escuchar, experimentar con el Espíritu Santo que me decía: hasta que tú no perdonas, yo no te voy a ayudar. Otro golpe. Yo soy víctima. Yo soy la que está sufriendo. Soy yo que tengo que perdonar. Me dijo: es que eres tú que lleva a la cárcel. Y a ti que tú estás haciendo el daño. La persona está bien. ¿Cómo voy a llamar a mi madre para decirle: yo te perdono en mi peor momento de mi vida? Tú no fuiste una madre responsable. Me echaste de la casa cuando más te necesito para pedirte perdón. ¿Cómo yo voy a llamar a ese hombre para decirte: me acabaste la vida, perdóname? Pero el deseo que yo tenía era más fuerte sobre mi orgullo, era más fuerte sobre mi herida. Yo decía: Señor, ¿cómo lo hago? Ahí que yo aprendí el poder que hay en la palabra. Fui a orar en una iglesia, en el altar. Yo empecé a mencionar el nombre de mi madre. Mamá, yo te perdono. Empecé a mencionar el nombre de la persona. Yo te perdono. Señor, yo perdono. Yo empecé a sacar así, a alta voz. Yo sola dentro de la iglesia. Yo perdono a mi mamá. Yo perdono a tal persona. Lo perdono, lo perdono. Mientras que yo gritaba, sentía que gritar más. Y nunca entendía. Soltar esa palabra estaba haciendo efecto, materializar mismo, y llegó. Y cuando yo salí de la iglesia, empecé a reír algo que no salía de mí. Empecé a sentirme como se me fue una carga ligera. Y desde ahí, mi hermana, yo aprendí a no guardar nadie en mi corazón. Entendí a entender el tesoro que es corazón de uno cuando nosotros lo cuidamos bien. Desde ese tiempo aprendí, y cuando veo algo que me puede herir, es mejor que me aparte. Aprendí a cuidar mi corazón. También aprendí a perdonar a las personas. Sí. Entendí que a veces cuando guardamos a alguien en nuestro corazón, no estamos haciendo daño a la persona, estamos haciendo daño mismo. Porque yo era muy amargada, por todo me enojaba. Y sentía el rechazo. Para mí nadie me quería. Yo era la mujer más fea del mundo. Yo era la mujer más... no sé. Era como tú te mirabas. Así. Pero Dios te miraba de otra forma. Sentía que mi vida no tiene sentido. ¿De qué me va a vivir? Y hasta llegué a escuchar voz que me decía: ¿tú no viste que nadie te quiere? ¿No viste cómo está tu vida? ¿Por qué tú sigues? Pero estoy ahí porque hay alguien que quiero conocer. Esa persona que quería conocer, ese que me montó hoy. No era a propósito de hijos, porque esos 2 hijos no quería saber de ellos. Hablarme de hijos y vuelve a hablarme de los golpes, hablarme de violación, y vuelve a hablarme de mi niñez, y vuelve a hablarme y entrarme en la basura, entrarme en todo mi recuerdo. No quería saber de ello. Y tampoco no quería decir a las personas que yo tengo 2 hijos, porque no es que estoy escondiendo, sino si yo hablé, era dolor. Así es. Y sentía que nadie me iba a entender.
Iba a decir, como mi madre decía, eres tú que te pone en eso. Pero aunque quería decir, como yo llegué ahí, nadie me entendía. Decía, eso va a pasar en todo. Ahí mi hermana, y gracias a Dios, a partir de ese tiempo que me liberé, sentía que la gente empezó a acercarse a mí. Yo empecé a abrazar, a recibir el abrazo diferente, pero no era suficiente. Yo quería conocer más. Yo me recuerdo una vez fui a una oración donde una hermana y Dios me abrió los ojos a ver tanta cosa. Pero la hermana dijo, yo no creo en lo que ella está diciendo a pesar que era verdad. Primero me juzgaba del país que yo vengo porque un país era muy idolatría y había mucha idolatría, bueno, todavía, sí, pero no es igual porque ahora hay más cristianos en mi país. Y te juzgaban por tu nacionalidad, no por quién eras. Eso. Y lo que yo quería es ser libre. Yo quería ser libre, yo quería experimentar lo que yo tenía. Y hasta que ella acercaba a orar por mí, fue el gozo. Ella me acercaba con la mentalidad como me iba a humillar para hacer ver a la gente que tengo algo mal. Pero yo lo recibo porque yo quería ser libre. Lo que yo tenía dentro sentía que me faltaba. Y cuando ella me tocaba aquí, salió un grito dentro de mí que decía, yo decía, ¡aleluya! Cuando te decía eso, y sentía algo negro salir dentro de mí. Ahí era mi última liberación. Después de eso, wow, yo empecé a servir a Dios. Empecé a servir a Dios. Mi última caída era mi último hijo. Encontré con un muchacho, era de iglesia. Decía, bueno, ahora puedo reparar mi vida, ahora puedo tener una vida, ya voy a ser una cristiana feliz, ya puedo experimentar y a Dios, voy a servir a Dios. Era el diablo, estaba acechándome ahí. Ahí que entendía que mi lucha no era mi madre, no era ningún hombre, era el diablo que entendí, que veía el sello que tenía sobre mí. Y usaba instrumento sobre instrumento para dejar mi vida en la ruina siempre. Que no se cumpliera el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios. Y cuando encontré con él y lo llevé donde mi pastor, y era así, oramos, buscamos, vamos a la oración todo. No estaba preparado para eso, tener ese acercamiento. Me caí. El pecado con él, donde que ya mi vida estaba por restaurar. Y mi pastor me llamó, me dijo, ¿qué tú hiciste? El pastor no hice nada, me dijo, yo te vi con un vestido de novia, fuiste al baño, disculpe, limpiaste con ese vestido. Golpe, el pastor, yo te quiero hablar. Yo fui, pagué y una combi fui. Donde el pastor dice, sí, pastor, hice algo, porque algo que tengo en mí, no soy apoyadora de pecado. Cuando yo hice algo, antes que el pecado me acusa, yo lo acuso. Y cuando fui donde el pastor, le expliqué todo y me dijo, yo quiero ver a esa persona, él tiene que casar contigo, porque tú has sufrido mucho, tú no puedes estar en eso. Tenía 27 años. Wow. Y cuando le acerqué el lenguaje que él dio al pastor, el pastor me dijo, te voy a decir algo. Ya tiene experiencia, has sufrido mucho. Yo sé lo que te voy a decir, te va a doler mucho. Pero si te casaste con ese hombre, tú vas a sufrir por toda tu vida. Y lo que yo quería de mi pastor es de convencer
al hombre para Así casar es, conmigo. que te diera Así- su autorización. Así mismo, para sentirme bien en el camino. Aún eso entendía que todavía había una lucha en mí, Sí. porque yo pensaba que tener un hombre, eso que me iba a tener la vida bien. Te iba a completar, pues, te iba a completar. Así es como muchas veces, hermano, todos nos equivocamos y nos confundimos. Vamos a hacer una pausa en esta primer parte de la entrevista. Ahorita continuamos, nuestra hermana platicándonos su testimonio. Muchísimas gracias por estar escuchando y espere la segunda parte. Dios le bendiga. Amén. Bienvenido a casa. Bienvenido a tu iglesia. Nuestros días de servicio y horarios son: miércoles, oración de 7 de la noche a 9 de la noche. Viernes, culto general de 7 de la noche a 9 de la noche. Y el día domingo, nuestra escuela dominical y culto general de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ven con toda tu familia, Dios tiene algo preparado para ti. Te esperamos, Iglesia Nuevo Pacto te invita. Muchísimas gracias. Estamos en la segunda parte de nuestra entrevista en Testimonios de Vida con nuestra hermana, que el Señor fue el que la trajo desde Haití hasta este país con el propósito de Dios. Cuando uno se sujeta y se somete a la voluntad de Dios, pues Dios acomoda todas las cosas. Nuestra hermana nos está platicando su testimonio y nos decías que estabas luchando ahora sí por querer tú encontrar tu felicidad en una familia. Así es. Y para seguir, fue así cuando el pastor me habló, me dijo: hermana, y no te aconsejo de casar con ese hombre. Y yo decía: pastor, ayúdeme. Eres un evangelista, él conoce la palabra, solamente no está buscando. Me dijo: tú vas a pasar toda su vida sufriendo. Perdóname. Y le dije: ¿qué puedo hacer? Me dijo: tú vas a parir tu hijo, Dios te va a sostener, pero no vas a seguir. Fue duro. Decía: no voy a hacer caso, voy a tratar a ver si se puede arreglar. Duré 2 años con él, 2 años de infierno, de lloro, de sufrimiento. Hasta que dije, un día yo llamé a mi pastor, le dije: ven a orar en mi casa. Y él vino a orar, y cuando salí afuera me dijo: yo vi un árbol grande dentro de su casa. Dios está contigo, pero Dios no está en lo que tú estás, no está apoyando su relación. Cuando tú sientes de salir, tú vas a salir, pero no crees que algo va a mejorar, porque Dios no te une con ese hombre. Me dijo: tú no vas a morir, pero vas a sufrir mucho. Hasta que un momento no aguanto más, tuve que salir. Y yo estaba llorando. Yo: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? Y yo iba a una iglesia cerca de la casa y fui a hablar con el pastor, porque mi pastor no vivía tan cerca de mí. Y yo fui a hablar con el pastor. Yo dije: pastor, yo le decía: pastor, yo voy para Haití porque ya no puedo aguantar más, no puedo sufrir más. Y el pastor estaba en su auto, yo lo veía que hacía así. Me dijo: toma, aquí, me dijo, toma esa llave de ese departamento, porque ya Dios me había dicho de prepararte un departamento. Tú no vas a ir para Haití porque es Dios que te llamó. Wow. ¿Y cómo así? Me dijo: sí. Y vamos, yo te voy a enseñar dónde que está la casa. Tú vas a estar ahí hasta que Dios decide de sacarte, porque Él me dijo que te preparé la casa. Y ahí
es como me voy a volver en mí, es como algo va a romper, es como mis ojos, es como yo decía, no, Geralda, tú estabas en la nube, ubícate, bájate. Sí. ¿Qué está sucediendo ahí? Cuando yo llamé a mi pastor hace unos años que me decía que tenía llamado misionero, y dijo, gloria a Dios, me dijo, ahora sí empieza tu proceso. Ahí en la casa, en el apartamento, no tenía trabajo. Dios me sustentaba, me da todo. A veces gente sin conocerme me llama y me decía, tú tienes, yo te hizo en envío, te envía dinero. Recibía maleta con todo completamente, todo que necesita. Si yo necesito algo, yo ahí dentro de la casa, yo necesito. Al otro día alguien va a venir, me lo va a traer. Es como Dios me estaba dando, estaba fortaleciendo a enseñarme al mismo instante a vivir, depende de Él. Sí. Por eso yo creo, son muchos que salen a predicar, muchos salen a trabajar para Dios, pero hay una preparación, un proceso que cuesta mucho. Por eso hay muchos cuando llegan, empiezan a trabajar, de repente devuelven, no aguanta, porque en el camino que uno va encuentra muchísimo problema, rechazo, sufrimiento. Uno pasa hambre, a veces necesidad de ropa, de todo, porque Dios te dice, ve a tal lugar. Tú no puedes estar andando a cargar una maleta. A veces te cuesta llevar una maleta, tú tienes que llevar una mochilita que lleva lo más necesario. Y tú llegas en ese lugar sin nada, la persona te mira de los pies a la cabeza, pero llega sin nada, no tiene nada de dinero, no tiene. Entonces ahí Dios, en esos procesos, Dios te prepara. Sin vestir bien, me vas a obedecer, vas a trabajar. Sin comer con comida, tú vas a trabajar. Sin dormir bien y no dormir bien, vas a trabajar para mí. Entonces a veces uno dice, Señora, humanamente dice, pero Dios, todo que tú has llamado, vive bien, porque a veces tú tienes que... Entonces cuando tú llegues en el lugar, ves la restauración que Dios hace, ve cambio en la vida de uno, dice, ay, vale la pena que uno acepta arriesgarte para el bien de otro. Wow. Y en esos momentos de preparación ha sido de fuego, de rechazo, abandono, de acusaciones, de crítica. Tú no haces, tú escuchas tu nombre. ¿Qué haces? Y uno pasa tiempo llorando, Señor, si no hice nada, ¿por qué? Ahora yo pensaba que en tu camino iba a ser más feliz y ahí todo el tiempo, y Él estaba así de una forma conmigo, cada vez en un momento de bajón, porque hay momentos que te llega así, que no tiene ánimo, porque nadie te entiende, tú buscas a alguien que te quiere, que puede entender lo que tú estás pasando, en vez de ayudarte, sino viene a matarte espiritualmente. Pero Dios siempre tiene a alguien, un profeta, un ministro que te llega, que me llegue en la casa, te dice el Señor así, así, así. Entonces cada paso que uno va a dar, Dios tiene el control. Y ahí que el Señor empezó a tratar conmigo para el ministerio. Ahí empezaron a llegar unas personas y yo empecé a tener experiencias con Dios. Cuando en la asamblea que congregaba ya dejan de respaldarme y veía mi país más que alguien que Dios está preparando. Me identificaba no solo por mi color, me identificaba también por qué país que ella sale, qué ella puede ofrecer. Y imagínese que tampoco hablaba español, todo eso era. Y otra barrera, era muy tímida. Y yo decía, ¿qué hago? Entonces, y puedo experimentar, ya tuve que nadie te quiere, ahora refúgiase en mí. Ahora mi anhelo, ya,
no va a salir dentro de 4 paredes, va a salir de él y yo personal. Y empecé a orar, experimentar eso de oración, empecé a orar. A veces yo pasé una noche orando. Era hermoso para mí, porque mientras que oraba, pude experimentar con Dios. Usted puede estar en su casa hablando, pero si menciona mi nombre, yo puedo escuchar tu voz y todas sus palabras que está diciendo. Usted puede, la pastora puede estar en su casa haciendo una reunión, voy a poner tal persona en disciplina, y mientras que estoy de rodillas y puede escuchar la reunión y también escuchar quién va a poner disciplina. Ahí estoy hablando con el Espíritu Santo. ¿Y qué hago ahora? Tú me estás haciendo escuchar eso. Entonces dile que no ponga tal persona. Entonces voy a acercar a la pastora, le voy a decir, mire, yo estaba orando, el Señor me dijo que no ponga tal persona en disciplina. Y la pastora, dije, ¿cómo hace? ¿Quién te dijo eso? No, es que yo estaba escuchando, estaba en oración, el Espíritu Santo abrió mis oídos. Tú estabas hablando a eso con tal persona, tal persona. Y ahí empezó otra persecución. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero como pueblo de Dios a veces nos hemos hecho incrédulos. Incrédulos a los milagros de Dios. ¿A quién es Dios? También, y yo creo también todo era parte de la preparación de comer mi sentimiento. ¿Sabe? Cuando Dios te escoge para esa tarea, no puede estar en resentimiento, no puede estar en rencor, de orgullo, soberbia. Tiene que estar humilde. El carácter de Jesús tiene que reflejar en ti. Y hay cosas que no entiendo de la palabra, no estudio teología, nada de eso. Como yo aprendí, el Espíritu Santo me enseñó. Y yo puedo estar leyendo la palabra y encontré una palabra, ¿qué significa eso? Y voy a orar y dormir y voy a escuchar esa voz que me llama, Geralda, tal palabra dice así, así. Por eso usted va a ver que yo tengo mucha libreta, yo siempre estoy escribiendo porque me dan la explicación. Me dije, entonces voy a levantarlo y escribir. Ay, así. Y así va mi preparación. Y voy a cortar porque si yo sigo no voy a terminar. Y cuando Dios me dijo, me recuerdo cuando el Señor me habló, me decía, era el tiempo de ir a las naciones para mí. Era otro golpe. Por todo que yo sufrí en un país, yo decía, no quiero viajar más. No quiero regresar en mi país. Si de verdad que tú me amas, dame la oportunidad de volver en mi país, hacer negocio y entonces voy a trabajar por ti. Ya yo siento que yo tengo la capacidad de enfrentar toda situación de mi país y también hablar, enseñar de lo que tú me has enseñado. Y ahí, en mi casa, yo empecé a recibir misionero, evangelista, pastor, era amistad, conexiones con esas personas. Yo decía, ¿por qué en mi casa siempre yo tengo esa conexión? Entonces el Señor empezó a hacerme entender que el llamado, claro, y ya va a romper el límite. El Señor empezó a revelarme cosas. Yo puedo estar hablando con una persona ahí fuera y estoy, por ejemplo, si estoy hablando contigo, estoy en República Dominicana, tú estás en México, pero tú tienes alguien de otra nación contigo que ha venido en su casa, que conoce, y el Señor termina de hablar conmigo de usted, después empieza a hablar con la persona que tú conoces de otra nación, y así. Y el Señor, ¿qué es? Entonces ahí el Señor empieza a decir que tu ministerio es internacional. Tiene que ver con otro, porque muchas veces es fácil que alguien vino a decirte, Dios te dice, voy a hacer tal cosa contigo. Alguien te dijo, pero cuando es Dios que habla personal contigo, eso es otra cosa. Ya tú no puedes echar la culpa a alguien que te dice. Es que a lo mejor se equivocó. Sí, cuando algo pasa mal, tú vas a decir, no, esa es la persona que viene de la hermana. Pero cuando es contigo, ya tú no puedes mentirte. ¿Yo? Entonces, y ahí va, y empezó todo, y duré 3 años peleando. Yo estaba en un trabajo, experimenté y muchas cosas muy hermosas con Dios. Trabajaba con unos ateos españoles y ellos recibieron a Jesucristo. Yo trabajaba como enfermera privada de ellos sin estudiar. Okay. No sé de enfermería,
Y el Señor me llevó en ese lugar, voy a inyectar, voy a hacer todo para ello. Y tenía 2 enfermeras con las que estudiaba. Ellos no les gustaba cuando esa señora le inyectaba. Yo que no sé nada, Contigo quería. todo estaba bien. Y ahí que entendí que Dios había un propósito, y cuando ellos recibieron, eran 2 adultos mayores, recibieron a Cristo, y puedo escuchar en todo lugar que voy: muévete, sal de aquí, ya tu trabajo, tu misión ha terminado aquí en este país. Ya usted se imagina como fuerte para mí. Yo quería que alguien me invitaba y decir, ok, Señor, no hay problema, voy a ir. Alguien me va a invitar, va a pagar el vuelo, va a hacer todo. El Señor me dijo, ¿quién te dio el trabajo? Tú, Señor. ¿Quién te dio la fuerza? Yo decía, tú, Señor. ¿Quién te dio el dinero que tú estás guardando? Tú, Señor. Entonces me dijo, toma el dinero, vete a hacer mi trabajo. Y no era fácil. Y cuando agarré y compré el vuelo, primero entré en Chile, y ahí llegando y dije, no voy a volver a República Dominicana. Y todo día buscar trabajo, nunca encontraba trabajo, pero cuando voy a dormir siempre alguien me dijo, tú busca trabajo. En sueño me dijo, tú busca trabajo, yo te voy a llevar el trabajo. Entonces la persona me lleva en una iglesia, me dijo, mira el trabajo. No era fácil, y no estoy demasiado joven para entregar mi vida completa, dando a tiempo completo en la obra. Yo quería trabajar, no hay problema. 2 meses yo estuve sentada en una plaza y veía una ancianita que venía y me dijo, yo estaba triste, me dijo, ay, tu cara muy triste, ¿puedo orar por ti? Yo decía, ay, sentía como un refugio. Yo, Señor, gracias, y ella va a orar por mí, porque yo soy muy débil con los ancianitos así, y que son cristianos. Siempre ellos tienen palabras de bendición, tienen un conocimiento, siempre quiero aprender a ellos. Y cuando me acercaba, para escuchar ella, y ella empezó a orar. Y su voz así, era muy ancianita. Ay, Señor, me sacaste de mi casa, no la conozco, pero te dice el Señor, tú no vas a volver a República Dominicana. Santo Dios. Te dice el Señor, si tú vuelves va a ser peor para ti. Te dice el Señor, no te llevo a trabajar con hombres, te llevo a trabajar en mi empresa. Prepárate porque yo te voy a empezar a mover. Yo quería sacar la mano de ella sobre mí, porque lo que quería escuchar, que ella me dice, te voy a dar encontrar un trabajo, te voy a sostener, y me dijo, ay, todo en contra. Yo no. En contra de lo que tú querías. Y así es. Y al final yo decía, no, con ese hombre, con ese Señor, jefe soberano, nadie puede ganar, nadie va a ganar, nadie puede pelear. Y acepté la condición, acepté todo, y de ahí empezó a Dios. Me rindió, sí. Empezó a trabajar con dolor, y ahí entré en comunión con mis hijos, con toda mi familia de nuevo. Y entonces la actividad era hermoso, y puedo decir, allá y experimenté muchas cosas con Dios en Argentina, como ellos son más abiertos, son más así, con una cultura y con hambre de Dios, y esa gente de tanta cosa Señor ha hecho, y ellos lo suben en Facebook. Entonces en Facebook, cuando lo veo en alguna página de pastores, de algunos hermanos, lo comparte así. Cuando ese tiempo yo usaba Facebook, ya no estoy en Facebook hace 3 años, y mi familia empezó a ver, y toda gente empezaron a sorprender, no puedo creer, ¿eres tú? Y aún los vecinos de mi madre, los niños que hemos criado así, toda gente empezó a escribir, ¿eres tú? Yo, sí, soy yo. De tanto sufrimiento, de tanta cosa, lo que Dios hay, y empezaron, es como de ahí, es como algo que pasa en mi campo, ¿no? Es como, y muchos jóvenes también empezaron a visitar iglesia, empezó mucha gente cerca, empezaron a buscar a Dios por lo que vieron, y ahí desde ese tiempo estamos en la obra. Quería hablar más porque
tal vez para otro tiempo, Claro que porque sí. quería, otro día le voy a hablar cómo pude recuperar cariño Claro que de sí. mis hijos, cómo llegué acá en Tijuana y todo que me ha pasado acá en México también, tuve una experiencia, todo eso en los países que yo he recorrido. Y a pesar de todo, algo que yo he pedido al Señor, es hermoso para mí de ver, de conocer que eres real, y a pesar de todo que está pasando en el mundo, Él existe, sigue hablando, eres real, porque si yo no siento su respaldo de verdad, no voy a seguir trabajando para Él, porque sola yo sé que voy a acabar, porque ha pasado si tu presencia no va conmigo. Así es, porque me ha pasado cosas y a veces uno necesita respaldo de alguien que conoce a Dios. Tú no encuentras a nadie. Y yo estuve pasando por un momento fuerte. Yo me recuerdo que yo escribí a alguien en otro país. Yo decía, ore por mí o ayúdame, porque no voy a pedir así, ore por mí. Únese en oración conmigo. Y me dijo, ay, para ayudarte en oración, tiene que mandar una ofrenda de levantar un altar de oración. Entonces yo decía, wow, ¿con quién puedo contar? Y a veces hay momentos de bajones así. Uno escribe a personas que a veces uno... y Dios te ha usado para levantar a ellos y tú sabes que son personas que capaz que te puede ayudar. Tú le escribes, me puede ayudar, me puede unir conmigo en oración y te dice, te voy a llamarte y órate todo. Entonces, donde que tú vas a encontrar su refugio siempre en la presencia de Dios. En un día, el día que no siento la presencia de Dios conmigo, el respaldo de Dios conmigo, fíjese bien. Yo no voy a ningún lugar porque no voy a hacer mi voluntad. ¿Quién que me va a respaldar? Cuando todo se cae encima de mí, ¿quién que me va a ayudar? Nadie. Y si yo estoy aquí en Tijuana, no es porque yo humanamente quiero estar. Es solamente estoy obedeciendo a Dios y la persona que quería conocer ya lo conocí y pude experimentar el amor, pude experimentar los buenos que estar aferrada a Él y Él me cautivó y me quedó ahí, lo abrazo, lo tengo como mi papá, como mi mamá, como mi mejor especialista, sí, mi guardaespaldas, eres mi todo, mi seguridad, eres mi todo. Y cuando estoy triste, yo voy donde Él, papá, yo estoy triste, necesito sentir tu abrazo, eres mi todo. Y no hay algo más bonito de esa persona que estuve siempre contigo, que tú dedicas su vida, todo lo suyo para Él. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contarnos parte, hermanos, de este hermoso testimonio, cómo Dios puede transformar el lamento en baile, dice la palabra del Señor, y cómo los propósitos de Dios, cuando nosotros estamos dispuestos, Dios cumple su palabra, hermano, y Él nos lleva a donde Él desea. No es fácil, sin embargo, con el respaldo de Dios, todo se puede. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a dejar esta entrevista hasta aquí, hermanos, con el favor de Dios en otra oportunidad, que ella esté aquí con nosotros, la sierva del Señor nos acompañe y pueda platicarnos de cómo el Señor movió todo para que estuviera hasta acá, hasta nuestra bella Tijuana. Amén. Muchísimas gracias. Esto es Testimonios de Vida. Comparta por favor este testimonio de nuestra hermana. Creemos que va a ser de bendición para usted, de edificación para usted y para cada persona que lo escuche. Muchísimas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Gracias. Amén, amén. Muchas bendiciones.